El viejo granero se alzaba contra el cielo oscurecido por la tormenta, con sus tablas desgastadas por el tiempo, crujiendo al viento como una advertencia para mantenerse alejado. Caleb Marrow no tenía pensado detenerse aquí. No había planeado gran cosa en los 12 años transcurridos desde que el fuego se lo llevó todo, pero la lluvia tenía otros planes. En el interior, el aire mohoso contenía algo inesperado, un sonido que no encajaba entre las telarañas y los sueños rotos, un suave y desesperado sangrado procedente del rincón más oscuro. Lo que encontró allí no era solo una yegua atrapada y su potro recién nacido, sino el primer hilo de un misterio que lo llevaría de vuelta a su propio pasado olvidado. ¿Podría esta estructura en ruinas contener la clave de la familia que creía haber perdido para siempre? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Por la mañana había dejado de llover, dejando el mundo limpio y tranquilo. Caleb se sentó en un fardo de heno podrido, observando cómo la alcaldesa acariciaba a su potro. Sus dedos trazaban distraídamente los bordes deshilachados de su mochila, una reliquia descolorida del ejército que había cambiado por 3 días de trabajo en un depósito de chatarra en un promotor inmobiliario, de planes para construir casas de vacaciones junto al arroyo. Sin embargo, el granero seguía en pie, intacto salvo por el paso del tiempo y el abandono. ¿Por qué se había salvado cuando todo lo demás había desaparecido? A mediodía, Caleb había despejado suficientes escombros para crear un camino. Condujo a la renuente yegua y a su potro al establo más resistente, donde el techo permanecía prácticamente intacto. Los animales necesitaban agua, comida y cuidados adecuados. Él necesitaba respuestas. Cogiendo la linterna de su padre, Caleb volvió a salir al exterior. El camino cubierto de maleza que en otro tiempo había sido la entrada a la finca desaparecía tras una curva rodeada de enormes robles. Más allá se encontraba el lugar donde había estado la casa familiar. Aún no estaba preparado para verlo. En lugar de eso, se dirigió hacia donde debía de seguir la carretera principal, a 1,5 kilómetros más o menos, a través de los campos. Si no le fallaba la memoria, cerca habría un pueblo, Dry Creek. Quizá alguien allí recordara a la familia Marrero. Quizá alguien supiera cómo este pequeño rincón del rancho había escapado al desarrollo urbanístico. La linterna se balanceaba a su lado mientras caminaba. Su peso le resultaba extraño y familiar a la vez. Era como volver a casa, a un lugar que habías pasado años fingiendo que nunca había existido. El camino al pueblo le llevó más tiempo del que Caleb había previsto. Lo que antes era una carretera rural recta y bien cuidada, ahora era un camino cubierto de maleza que serpenteaba entre campos abandonados. Cuando divisó el descolorido cartel de bienvenida a Dry Creek, el sol de la tarde ya se había puesto en el cielo occidental. Dry Creek no había cambiado mucho. Seguía siendo una única calle principal bordeada de edificios de ladrillo de otra época. La ferretería, la oficina de correos, la oficina del sheriff, el restaurante con su letrero de neón parpadeando sin ganas en la ventana. Había unas cuantas camionetas aparcadas junto al bordillo, pero por lo demás la calle estaba vacía. Caleb dudó a las afueras del pueblo, consciente de repente de su aspecto. Tenía la ropa sucia por haber estado limpiando escombros en el granero. Llevaba el pelo largo y descuidado. La barba le había crecido de forma salvaje en los últimos meses. Tenía exactamente el aspecto que le correspondía, el de un vagabundo, el tipo de hombre al que los tenderos observaban con recelo y del que las madres alejaban a sus hijos. Estaba pensando en retirarse cuando una voz le llamó por detrás. ¿Piensa quedarse ahí todo el día, jovencito? Caleb se volvió y vio a una anciana que le observaba desde junto a un viejo buick. Llevaba un práctico mono vaquero sobre una camisa de franela, y su cabello plateado estaba cortado al ras alrededor de un rostro profundamente arrugado. Alrededor de su cuello colgaba una cámara profesional que contrastaba con su atuendo rural. «Solo estoy de paso», respondió Caleb automáticamente. «Nadie pasa por Dry Creek», dijo ella. La diversión arrugaba las comisuras de sus ojos. «Tienes que venir aquí específicamente. Estamos a 30 kilómetros de la autopista más cercana». Caleb se movió incómodo. «Necesitaba suministros para usted o para ese nuevo granero en el antiguo Morrow Place». Levantó la cabeza de golpe. «¿Cómo lo has sabido?» «Estaba fotografiando el amanecer cerca del arroyo cuando usted tropezó con ese granero anoche». Ella acarició su cámara.
Documento todo lo que ocurre en este valle. Es parte de mi proyecto de historia local. Llevo 40 años haciéndolo. Caleb la observó con más atención. Había algo familiar en su rostro, la forma en que sostenía la cabeza, la aguda inteligencia de sus ojos. Me llamo Elanena Whitman, dijo extendiendo una mano curtida. Conocí a tus padres. Caleb miró fijamente su mano extendida, pero no se atrevió a tomarla. Creo que me ha confundido con otra persona. Caleb Morrow. Ella bajó la mano, pero no la mirada. Has crecido, pero reconocería esos ojos en cualquier parte. Son los ojos de tu madre. Algo frío y pesado se le instaló en el estómago. Debería irme. El alcalde necesita grano. La FO necesita sustituto de leche por si acaso. Martha, la del restaurante, tiene un poco para sus cabras. Elanena señaló con la cabeza el edificio con el letrero de neón. Querrá verte. No quiero que me vean. La expresión de Elanena se suavizó. 12 años es mucho tiempo para estar perdido, Caleb. Él apartó la mirada, incapaz de sostener la suya. No estaba perdido. Me fui. Es lo mismo para las personas que te querían. Abrió la puerta de su coche y se detuvo. Ese granero no es seguro, ¿sabes? El techo podría derrumbarse con la próxima tormenta fuerte. He dormido en peores sitios. No lo dudo. Se subió al asiento del conductor con una agilidad sorprendente para su edad, pero eso no lo hace correcto. Antes de cerrar la puerta, se inclinó hacia el asiento trasero y sacó una bolsa de lona que le ofreció. Comida para el alcalde, sustituto de leche para el ternero si no puede amamantarlo correctamente. Algunos suministros básicos de primeros auxilios para animales grandes. Caleb dudó antes de aceptar la bolsa. ¿Por qué me ayudas? Porque James y Sarah Marrow habrían hecho lo mismo por mi familia. Arrancó el motor. Pásate mañana por la cafetería. Los jueves, Martha hace las mejores galletas y salsa del condado. Cuando se alejó, Caleb se fijó en otra cosa que había en la bolsa. Un pequeño sobre. Dentro había una fotografía claramente tomada esa misma mañana. El viejo granero a la luz del amanecer, con la niebla levantándose de los campos circundantes. Se quedó mirando la imagen. De alguna manera, el fotógrafo había conseguido que la estructura decrépita no pareciera abandonada, sino a la espera de alguien. Caleb guardó la foto en el sobre y se dirigió a la ferretería. Necesitaba herramientas si quería que el granero fuera lo suficientemente seguro como para que los animales y él pasaran otra noche allí. Solo una noche más, se dijo a sí mismo. Después seguiría adelante. Pero mientras compraba clavos, un martillo y una lona con sus escasos fondos, Caleb no podía quitarse de la cabeza la sensación de que Dry Creek aún no había terminado con él. O tal vez era él quien no había terminado con Dry Creek. La mañana llegó con el suave relincho del alcalde. Caleb se despertó en el suelo del granero, con la espalda rígida, pero con la mente más clara de lo que había estado en años. Las reparaciones improvisadas que había logrado con los suministros de la ferretería no resistirían una tormenta fuerte, pero por ahora mantendrían a raya lo peor de los elementos. El alcalde había aceptado el pienso con gratitud. El FO ya parecía más fuerte y se mantenía más seguro sobre sus delgadas patas. Al observarlos, Caleb sintió algo desconocido, un sentido de la responsabilidad que iba más allá de su propia supervivencia inmediata. Solo hasta que seas lo suficientemente fuerte, le dijo al FO, que lo miraba con sus ojos marrones y líquidos, mientras su estómago rugía, recordándole que no había comido desde la mañana anterior. El restaurante que mencionó Elanena era su mejor opción. Primero comería y luego decidiría qué hacer a continuación. El camino al pueblo parecía más corto a la luz del día. Dry Creek cobraba vida. Había unos cuantos coches aparcados frente a la oficina de correos. Un anciano barría la acera frente a la barbería. Dos mujeres charlaban fuera de la pequeña tienda de comestibles. Las conversaciones se detuvieron cuando pasó. Los ojos lo siguieron, curiosos y cansados. Los pueblos pequeños tenían buena memoria, pero él había cambiado lo suficiente como para que no lo reconocieran fácilmente. La campana del restaurante tintineó cuando empujó la puerta. Asientos de vinilo rojo se alineaban junto a las ventanas. Una barra con taburetes cromados se extendía a lo largo de la parte trasera. El olor a café y tocino frito llenaba el aire. «Siéntate donde quieras, cariño. Ahora mismo te atiendo». La mujer detrás de la barra le daba la espalda, con el pelo gris recogido en un moño pulcro. Cuando se giró, con la cafetera en la mano, su sonrisa se congeló. La cafetera se inclinó peligrosamente antes de que ella la sujetara.
Dios mío, susurró. Caleb se deslizó en la mesa más alejada de la puerta, evitando su mirada. El menú recubierto de plástico crujía en sus manos. La mujer se acercó lentamente, como si él fuera a salir corriendo. Tenía unos 60 años, con profundas arrugas alrededor de la boca y unos ojos que habían visto muchas dificultades. Yanena me dijo que habías vuelto, pero no le creí. Su voz estaba ronca por la emoción. Caleb Marrero, después de todo este tiempo, él mantuvo la vista fija en el menú. Solo quiero desayunar, señora. Martha. Antes me llamabas señorita Martha. Dejó la cafetera sobre la mesa. Tu madre era mi mejor amiga desde la escuela primaria. Caleb sintió un nudo en el pecho. Tomaré el desayuno especial y café. Martha asintió, comprendiendo su necesidad de espacio. Ahora mismo te lo traigo. Mientras se retiraba a la cocina, Caleb echó un vistazo al restaurante. Un tablón de anuncios cerca de la entrada le llamó la atención. Avisos de la comunidad, tarjetas de visita, folletos de eventos locales y, en una esquina, amarillento por el paso del tiempo, pero aún visible, un cartel de persona desaparecida. Su propio rostro adolescente le miraba fijamente. La visión le golpeó como un golpe físico. Le habían buscado. Todos estos años su foto había estado colgada allí, esperando. Lo puse al día siguiente de que huyeras de los Thompson, dijo Martha, volviendo con su café. Me aseguré de que todos los negocios de la ciudad tuvieran uno. El sheriff Thompson mantuvo tu caso abierto durante años, incluso después de que el Estado lo diera por cerrado. No creía que nadie se diera cuenta de que me había ido. Caleb rodeó la taza con las manos, absorbiendo su calor. Gente que los Tus quería a padres tenían ellos y a amigos ti. aquí. La campana de la puerta volvió a sonar. Entraron dos hombres vestidos con ropa de trabajo, y su conversación se acalló cuando vieron a Caleb. Uno dio un codazo al otro y le susurró algo. Martha le trajo el desayuno: huevos, bacon y galletas cubiertas de salsa. No les hagas caso. Las noticias vuelan en Dry Creek. No me quedaré, dijo Caleb demasiado rápido. Solo estoy de paso. Martha lo entendió todo. Eso es lo que dijo tu padre cuando llegó aquí por primera vez, que solo estaba de paso, de camino a California. Conoció a tu madre en esta misma barra y nunca se marchó. Entraron más clientes. Algunos saludaron a Martha con cordialidad, otros simplemente se quedaron mirando a Caleb, con evidente curiosidad en sus rostros. Él comió rápidamente, incómodo bajo su escrutinio. Cuando fue a buscar su billetera, Martha le hizo un gesto para que no lo hiciera. Tu dinero no sirve aquí, Caleb Marrow. Yo puedo pagar. Considéralo como los 12 años de desayunos de cumpleaños que nunca pude darte. Sus ojos se suavizaron. Te pareces mucho a tu padre. Afuera, Caleb se detuvo en la acera y respiró profundamente. El pueblo le parecía demasiado pequeño, demasiado lleno de fantasmas. Sin embargo, algo le impedía volver directamente a la autopista y hacer autostop para alejarse. En cambio, se encontró caminando hacia la pequeña tienda de comestibles. El alcalde y Foe necesitaban más provisiones si querían recuperarse adecuadamente, y tal vez, aunque no se lo admitía ni a sí mismo, él necesitaba una razón para quedarse un poco más. Al pasar por delante de la ventana del restaurante, miró hacia atrás. Martha estaba allí mirándolo, con una mano tocando el cartel de persona desaparecida. Su expresión, una mezcla compleja de esperanza y tristeza, lo siguió por toda la calle. Caleb regresó al granero con provisiones que agotaban su presupuesto: grano, sustituto de leche, un cubo de goma, herramientas básicas de aseo y una manta de segunda mano para él. El dependiente de la tienda le había mirado con curiosidad, pero no le había hecho preguntas, por lo que Caleb le estaba agradecido. El burro relinchó suavemente al verlo acercarse. En solo 2 días, el animal había empezado a reconocerlo y ya no se pegaba a la pared del establo cuando entraba. El potro también mostraba menos miedo, y de vez en cuando se aventuraba a dar unos pasos tentativos en su dirección antes de volver al lado de su madre. Te traje algo mejor que el heno viejo, dijo Caleb, vertiendo grano en el cubo de goma. Mientras el alcalde comía, Caleb examinó al potro con más atención. Era una filly, se dio cuenta, con una pequeña estrella blanca en la frente y un calcetín blanco en la pata delantera derecha, como cobre bruñido a la luz de la tarde. Necesitas un nombre, le dijo, extendiendo la mano con cautela. Para su sorpresa, la filly estiró el cuello y olisqueó sus dedos antes de retroceder. ¡Progreso! Mientras observaba a los animales,
Caleb se fijó en una estantería desgastada en la esquina del cuarto de los arreos. La mayor parte del contenido se había podrido o había sido llevada por los animales salvajes, pero quedaba un grueso volumen, protegido por su posición contra la pared. Lo sacó y el polvo cayó en cascada de su cubierta de cuero. Medicina veterinaria y cría de animales, leyó en voz alta. El manual de referencia de su padre, James Morrow, había sido en gran medida autosuficiente en el cuidado de sus caballos. Solo en los casos más graves había llamado al veterinario del condado vecino. Un buen jinete conoce a sus animales, le decía a Caleb. Sabe cuando algo va mal antes de que lo muestren. Caleb abrió el libro con cuidado. Las páginas estaban amarillentas, pero intactas, llenas de ilustraciones e instrucciones detalladas. La pulcra letra de su padre llenaba los márgenes con notas y observaciones, fechas, remedios, éxitos y fracasos. En la cubierta interior, una dedicatoria a James. Que esto guíe tus manos cuando necesites conocimientos. Con amor, Sarah. La letra de su madre. Quizás un regalo de Navidad o de cumpleaños. Al verlo, a Caleb se le hizo un nudo en la garganta. Pasó a la sección sobre potros, el cuidado de los recién nacidos, y se puso a leer a la tenue luz del atardecer. El potro parecía sano, pero necesitaría una vigilancia cuidadosa. La yegua parecía bien alimentada a pesar de su terrible experiencia. Pero Caleb notó los signos de la edad alrededor de sus ojos, la ligera curvatura de su espalda. No es una yegua joven. ¿De dónde vienes, chica?, murmuró, mirándola en busca de señales de propiedad. No vio ninguna marca, ni etiquetas de identificación, solo un viejo cabestro con una cuerda rota. Caleb pasó el resto del día haciendo más reparaciones en el establo. Tapó los agujeros del techo a los que pudo llegar, reforzó el establo donde se habían instalado el alcalde y Fo, y despejó los pasillos entre los escombros. El trabajo físico le impedía pensar demasiado en las palabras de Martha, en el cartel de persona desaparecida, en la extraña sensación de conexión que se hacía más fuerte con cada hora que pasaba. Al caer la tarde, encendió un pequeño fuego en el viejo bidón metálico que su padre había utilizado para quemar basura. La noche era fría y el granero tenía corrientes de aire a pesar de sus reparaciones. Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes desgastadas, recordándole incómodamente aquel otro incendio de hacía 12 años. Estaba dormido cuando comenzó. El chirrido agudo de la alarma de humo, la voz urgente de su padre en el pasillo, el calor desorientador, el señor Jensen, el vecino, arrastrándolo fuera de la casa. Mientras sus padres volvían a entrar para coger los álbumes de fotos familiares, la colcha heredada y la caja de documentos importantes nunca volvieron a salir. El informe oficial lo calificó como un incendio eléctrico. El cableado de la vieja granja. Un trágico accidente. El suave relincho de la yegua sacó a Caleb de su doloroso recuerdo. Ella se quedó mirándolo, con las orejas erguidas con curiosidad, la luz del fuego reflejándose en sus grandes ojos. Amber, dijo de repente. El nombre surgió sin pensarlo, pero me pareció adecuado. Ese es tu nombre, Amber, no por el fuego que se lo había llevado todo, sino por la pequeña chispa de calor que sentía al verla ganar fuerzas cada día que pasaba. Una pequeña brasa de algo que creía extinguido hacía mucho tiempo. Esa noche, envuelto en su manta de segunda mano sobre un lecho de paja limpia, Caleb durmió sin pesadillas por primera vez en años. La respiración constante de la mar y los ocasionales resoplidos suaves de la Fo creaban un ritmo que lo sumía en un sueño profundo y tranquilo. Por la mañana no buscó inmediatamente su mochila, ni calculó la distancia hasta la siguiente ciudad. En cambio, abrió el manual veterinario de su padre y comenzó a leer. El amanecer fue claro y dorado. La luz del sol entraba por las ventanas orientales del granero y por los huecos del revestimiento desgastado. Caleb se había levantado temprano, siguiendo la rutina que recordaba de su infancia. Primero, dar de comer y beber, luego limpiar y, por último, evaluar cualquier problema o necesidad. El alcalde aceptaba ahora su presencia sin dudarlo. Amber, ganando confianza por momentos, se aventuró a olfatear su mano extendida e incluso permitió que le tocara brevemente su hocico aterciopelado. «Lo estás haciendo bien», le dijo, con la voz aún áspera por años de conversaciones mínimas. Después de terminar las tareas matutinas, Caleb se paró en la puerta del granero, con una taza de café en la mano, otra compra de la tienda general. La vista era a la vez familiar y extraña.
Las colinas onduladas se extendían hacia las montañas lejanas, pero donde él recordaba pastos cuidadosamente cercados y la granja blanca con su porche envolvente. Solo había un prado cubierto de maleza. El dolor de ver la casa de su infancia reducida a esto se había atenuado un poco desde el primer impacto del reconocimiento. Ahora la curiosidad se apoderaba de él. ¿Por qué se había detenido el desarrollo y solo quedaba el granero? ¿Qué había sucedido en los años que había estado fuera? Terminó su café y Caleb decidió hacer una evaluación más exhaustiva del estado del granero. Si iba a quedarse unos días más, tenía que asegurarse de que no se derrumbara sobre ellos. Comenzó por la entrada principal, examinando las enormes vigas de soporte que, a pesar del abandono, habían mantenido la estructura en pie. Su padre estaba orgulloso de este granero, construido por su abuelo con madera talada a mano en el bosque de la propiedad. Si está bien construido, nos sobrevivirá a todos, solía decir James Morrow, mientras avanzaba metódicamente por la pared este. Caleb limpió las telarañas y los escombros acumulados durante años. La mayor parte de la madera estaba en buen estado, a pesar del desgaste superficial. El techo necesitaría una reparación importante antes de la próxima lluvia, pero la estructura básica seguía siendo sólida. Cerca de lo que había sido la sala principal de monturas, Caleb se detuvo. Algo le llamó la atención, una sección de la pared parcialmente oculta por tablones caídos. Retiró los escombros con cuidado, revelando madera tallada bajo décadas de polvo y suciedad. Con un golpe seco cogió un trapo y lo humedeció con su botella de agua. Suavemente limpió la suciedad acumulada. Aparecieron letras, profundamente talladas y que en su día habían estado pintadas, aunque solo quedaban restos del color original. Cuando la inscripción completa quedó a la vista, las manos de Caleb comenzaron a temblar. Rancho Morrow, fundado en 1897, debajo, en letras más pequeñas, James y Sarah Morrow, administradores de la tierra, guardianes del legado, y en la parte inferior, las palabras que recordaba que su padre había tallado una tarde de verano. El aire se llenó del aroma de las virutas de madera fresca y las rosas del heredero y futuro guardián, su nombre, su legado, su responsabilidad, aquello que había abandonado. Caleb se hincó de rodillas. El peso del pasado se volvió de repente demasiado pesado para soportarlo de pie. Los recuerdos le inundaron con dolorosa claridad. Su padre enseñándole a montar a caballo en el corral detrás de la casa. La voz de su madre llamándolos para cenar. Las tormentas de verano pasadas a salvo en este granero, contando los segundos entre los relámpagos y los truenos. El futuro que se había planeado para él, la universidad, y luego volver para ampliar el negocio familiar. Sueños convertidos en cenizas. Se le escapó un sollozo, el primero que se permitía desde el funeral que había visto desde la distancia, escondido detrás de los árboles del cementerio, demasiado asustado y enfadado para unirse a los dolientes. Años de dolor reprimido se liberaron y lloró abiertamente, con la frente apoyada en la placa con el nombre tallado, la artesanía de su padre sólida bajo su tacto. No estaba seguro de cuánto tiempo permaneció allí, pero cuando las lágrimas finalmente cesaron, algo había cambiado dentro de él. El vacío que había llevado consigo durante 12 años seguía existiendo, pero ahora había algo más, una conexión con este lugar que ni el tiempo ni la distancia podían romper. Caleb se levantó lentamente, trazando las letras de su nombre con dedos temblorosos. «Lo siento», susurró. «Siento haber huido». La alcaldesa relinchó suavemente desde su establo, como si respondiera. Ember se quedó mirándolo, con los ojos brillantes de curiosidad. «No soy quien ellos querían que fuera», les dijo a los animales. «No soy quien me criaron para ser». Pero él estaba allí ahora. Contra todo pronóstico, el camino lo había llevado de vuelta al principio. Tenía que haber una razón. Caleb miró su mochila, apoyada contra la pared cerca de la puerta, su compañera constante durante años de vagabundeo. Por primera vez desde que se había escapado, no sintió la necesidad de cogerla y seguir adelante. En cambio, se volvió hacia la placa con el nombre, con la determinación surgiendo a través del dolor. Averiguaría qué había sucedido con las tierras de su familia. Entendería por qué solo quedaba este granero, y tal vez al hacerlo, comenzaría a comprender lo que quedaba de él mismo, el niño que estaba destinado a ser el guardián de este legado. El restaurante estaba más tranquilo a última hora de la tarde.
Solo había 2 mesas ocupadas, una pareja de ancianos que se entretenía tomando café y un camionero que devoraba una porción de tarta. Martha levantó la vista mientras limpiaba la barra cuando Caleb entró, y su rostro se iluminó con una sonrisa que lo incomodó por su calidez. 2 veces en 2 días, dijo. Empiezo a pensar que echabas de menos mi cocina. Tengo preguntas, respondió Caleb simplemente, deslizándose en un taburete al otro extremo de la barra. Martha asintió y le sirvió café sin preguntarle si lo quería. Me lo imaginaba. Te estaba esperando desde que la nena me dijo que habías encontrado el granero. ¿Qué ha pasado con el resto de la propiedad? ¿La casa? ¿Los pastos? Martha miró a los demás clientes y luego al reloj de la pared. Mi turno termina en 20 minutos. Espérame. Caleb asintió a regañadientes. Mientras Martha terminaba sus tareas, él sorbió el café, consciente de las miradas de reojo de la pareja de ancianos. ¿Lo habían reconocido? ¿Habían conocido a sus padres? La idea lo inquietaba y lo intrigaba a la vez. Fiel a su palabra, Martha salió de la cocina 20 minutos más tarde, sin delantal y con el bolso en la mano. Vamos, esta conversación necesita privacidad. Él la siguió hasta una pequeña casa a 3 manzanas del restaurante, un bungalow cuidado con jardineras en las ventanas y un columpio en el porche que se balanceaba suavemente con la brisa. Sarah, ayúdame a plantar esas rosas, dijo Martha, al darse cuenta de que él miraba las plantas trepadoras que enmarcaban la puerta principal. Florecen todos los años, tal y como ella prometió. El interior de la casa estaba desordenado, pero limpio, lleno de muebles desparejados y fotografías enmarcadas. Martha lo llevó a la cocina y se puso a preparar té. En la nevera, sujetas con imanes, había instantáneas de personas que Caleb no reconocía. Supuso que eran la familia de Martha. Siéntate, le indicó ella, colocando una taza humeante delante de él. De un cajón sacó una carpeta de cartón manila gastada. Las guardé. Pensé que algún día quizá las querrías. Caleb abrió la carpeta y encontró recortes de periódico cuidadosamente conservados. El primer titular le dejó sin aliento. Una familia local perece en un incendio doméstico. Se quedó mirando la imagen granulada de la casa de su infancia envuelta en llamas. Eso es lo que todos creyeron al principio, dijo Martha en voz baja, que habías muerto con ellos. No fue hasta que los Thompson te acogieron que se corrigió la historia. Se obligó a leer más detalles sobre el incendio, las declaraciones de los vecinos, las conclusiones preliminares del jefe de bomberos sobre un fallo eléctrico, y luego, en un artículo más pequeño fechado una semana después, un titular diferente. Niño huérfano desaparecido de su hogar de acogida. «Hui», dijo Caleb con voz tensa. No podía soportar la lástima, las preguntas, que todos me miraran como si fuera a derrumbarme. «Tenías 14 años», respondió Martha. «Nadie te culpó. ¿Qué pasó después?» «Con la tierra». Martha suspiró profundamente. «El banco ejecutó la hipoteca 6 meses después. Dijeron, tus padres estaban atrasados en los pagos. Había una póliza de seguro, pero sin ti», dijo, y luego sacó otro recorte de la carpeta. «El desarrollo de Ballet traerá nuevos puestos de trabajo. Turismo Carson Reed», leyó Caleb, estudiando la foto de un hombre sonriente con un traje caro, con una pala en la mano en lo que parecía ser una ceremonia de inauguración. Reed Development Group compró la antigua propiedad de Morrow. Tenían planes, continuó Martha. Un campo de golf, casas de vacaciones, un complejo turístico de lujo junto al arroyo. La construcción comenzó aproximadamente un año después del incendio, pero no hay nada allí, solo el granero. Se agotó la financiación, o eso dijeron. Reed conserva el terreno, paga impuestos mínimos por ser propiedad agrícola, pero no se ha construido nada. El granero se salvó porque estaba previsto para la tercera fase del desarrollo. Caleb intentó procesar esta información y nadie la cuestionó. La ejecución hipotecaria del banco, el desarrollo que nunca se llevó a cabo. Los ojos de Martha se oscurecieron, algunos muertos. Tu padre tenía amigos aquí que pensaban que era sospechoso. ¿El momento? ¿Qué quieres decir? James siempre pagaba sus facturas a tiempo, siempre. Y acababa de refinanciar la hipoteca un año antes del incendio. Sarah me dijo que por fin estaban saliendo adelante. Un escalofrío recorrió a Caleb. «Estás sugiriendo que el incendio no fue un accidente». «No estoy sugiriendo nada», dijo Martha con cautela. «Solo te cuento lo que me hizo sospechar. El jefe de bomberos era nuevo, ansioso por cerrar los casos rápidamente, y el presidente del banco era primo segundo,
de Carson Reed. Cogió otra carpeta, más gruesa que la primera. Las esquelas de tus padres, el programa del funeral, cartas de gente que los conocía, compartiendo recuerdos. Los guardé todos, con la esperanza de que algún día Caleb no se atreviera a abrirlos. ¿Por qué? ¿Por qué guardarlo todo? Los ojos de Martha se llenaron de lágrimas. Sarah era como una hermana para mí. Crecimos juntas, lo compartíamos todo. Cuando murió fue como perder una parte de mí misma. Se inclinó sobre la mesa, sin llegar a tocarlo, y tú eras todo lo que me quedaba de ella. No podía soportar perder eso también. El peso de sus palabras, de las carpetas de los últimos 12 años, oprimía a Caleb. Se levantó bruscamente. Necesito pensar. Llévate los recortes, dijo Martha. Ahora te pertenecen. Afuera estaba anocheciendo. Caleb caminó lentamente de vuelta hacia el granero. Con la carpeta de Martha en la mano, su mente bullía con preguntas. Había pasado 12 años evitando el incendio, la ejecución hipotecaria, el proyecto que nunca se llevó a cabo, las coincidencias o algo más oscuro. Por primera vez, Caleb se preguntó no solo qué había perdido, sino qué le habían quitado. La luz de la luna se filtraba por las rendijas del granero mientras Caleb esparcía los recortes de periódico de Martha por el suelo de lo que había sido el despacho de su padre. El alcalde y su esposa dormían profundamente en su tienda, con su respiración marcando un ritmo suave en el silencio de la noche. Cada artículo planteaba más preguntas que respuestas. La investigación del incendio se completó en menos de una semana. Los rápidos procedimientos de ejecución hipotecaria del banco. Los ambiciosos planes de desarrollo anunciados apenas unos meses después de la muerte de sus padres. Y lo más extraño de todo, la repentina paralización de la construcción cuando solo se habían completado los trabajos preliminares. Algo no cuadraba en toda la secuencia. Su padre había sido meticuloso con las finanzas, a menudo se sentaba en la mesa de la cocina con sus libros de contabilidad y anotaba cuidadosamente cada gasto e ingreso. Un granjero que no cuida sus centavos no tendrá dólares cuando los necesite, le había dicho a Caleb innumerables veces. ¿Podría James Morrow haberse atrasado en los pagos sin que Martha lo supiera? Era posible, pero el momento era demasiado conveniente para la empresa promotora. Caleb se recostó contra la pared, con la mirada fija en la placa con el nombre que había limpiado y vuelto a colgar. Le vino a la memoria algo que su padre le había dicho una vez durante una tormenta, cuando se refugiaron en ese mismo granero. Si alguna vez nos pasa algo a tu madre y a mí, hay algo que debes saber. Todo hombre moral ha dejado algo para la siguiente generación. A los 14 años, algo que Caleb lo había descartado como uno de los sentimientos anticuados de su padre. Ahora esas palabras tenían un nuevo significado. Se quedó de pie, escudriñando el granero con nuevos ojos. Si su padre había escondido algo valioso, ¿dónde estaría? No en la casa, que ya no existía. En algún lugar de este granero, entonces, en algún lugar que no fuera obvio, pero accesible. En algún lugar donde un hijo sabría buscar. La antigua oficina era el lugar lógico por donde empezar. Caleb inspeccionó cada pared, golpeó en busca de puntos huecos, revisó debajo de los restos del escritorio. Nada. Pasó a la sala de arreos y luego al área de almacenamiento de piensos. Todavía nada. Frustrado, regresó al establo donde descansaban Ember y su madre. Las orejas de la potranca se movían mientras dormía y sus largas patas se sacudían ocasionalmente mientras soñaba. Caleb sonrió a pesar suyo. Había empezado a llamar a la alcaldesa Hope, Esperanza. Parecía apropiado que Hope hubiera elegido este establo en particular para buscar refugio. De todos los lugares del granero, había venido aquí para dar a luz. ¿Era eso significativo? Caleb se arrodilló y examinó el suelo del establo. A diferencia de los demás, este tenía tablones de madera en lugar de tierra compactada, una mejora que había hecho su padre para las yeguas reproductoras. Las tablas estaban desgastadas pero sólidas al tacto, excepto una. Cerca de la esquina trasera, un tablón se movió ligeramente cuando lo presionó. Con el corazón acelerado, Caleb sacó la linterna de su mochila y examinó la tabla más de cerca. Parecía idéntica a las demás, pero cuando presionó un extremo, el extremo opuesto se levantó lo suficiente como para meter los dedos debajo. Respiró hondo y levantó la tabla. Luego otra. Debajo había un espacio poco profundo excavado en la tierra y revestido con material impermeable. Y allí, acurrucada en la cavidad,
había una caja de metal. Con las manos temblorosas, Caleb la sacó de su escondite. La caja era más pesada de lo que esperaba. Tenía aproximadamente el tamaño de un diccionario grueso, con un sencillo pestillo que había estado protegido de la humedad gracias a su almacenamiento subterráneo. El metal era sencillo pero resistente, típico de la naturaleza práctica de su padre. Llevó la caja a la zona de la oficina donde estaban esparcidos los recortes. La luz de la luna iluminaba el sencillo pestillo, libre de óxido o corrosión. Se abrió con un suave clic. En su interior, cuidadosamente envueltos en un paño impermeable, había una pila de documentos y fotografías. Caleb los desenvolvió con delicadeza, consciente de que estaba tocando algo que su padre había preparado y escondido con un propósito. El primer documento le dejó sin aliento. La escritura original del Rancho Tomorrow, fechada en 1897, cuando su tatarabuelo reclamó por primera vez la tierra. Debajo, una sucesión de escrituras actualizadas que mostraban cómo la propiedad había pasado de padres a hijos a lo largo de 5 generaciones. A continuación venían las fotografías, imágenes descoloridas de antepasados de rostro severo que posaban orgullosos ante el granero en sus primeros días. Sus abuelos el día de su boda, sus padres jóvenes y sonrientes, su madre visiblemente embarazada de él. Pero fueron los últimos objetos los que le hicieron temblar las manos. Documentos del seguro, papeles de la hipoteca, extractos bancarios que mostraban los pagos realizados y recibidos y, lo más condenatorio de todo, un recibo del último pago de la hipoteca con fecha de solo 3 días antes del incendio, lo que contradecía directamente la afirmación del banco de que había incumplido el pago. El último objeto era un sobre sellado con una sola palabra escrita con la letra firme de su padre. Caleb lo miró fijamente, sintiendo de repente miedo por su contenido. Cualquier mensaje que su padre hubiera dejado estaba destinado a un futuro que nunca llegó a suceder, para un hijo que se haría cargo de la granja, no para uno que había huido de sus responsabilidades. Con dedos temblorosos, Caleb rompió el sello y desplegó la única página que había dentro. Hijo, comenzaba. Si estás leyendo esto, algo ha salido mal. Confía en Martha. Confía en Eleyanena. La tierra es tu derecho de nacimiento, pero lo más importante es que es tu hogar. Pase lo que pase, recuerda que hay cosas que no te pueden quitar a menos que tú las renuncies. Papá, las palabras se difuminaron cuando las lágrimas llenaron los ojos de Caleb. 12 años demasiado tarde. Había encontrado el camino de vuelta al mensaje que su padre le había dejado. La pregunta ahora era qué hacer con él. La casa de Eleyanena se encontraba a las afueras de la ciudad, una estructura victoriana con adornos de jengibre y un porche envolvente salpicado de helechos en macetas. Caleb dudó al pie de la escalera, con la caja metálica bajo el brazo. Apenas había dormido tras su descubrimiento, contemplando el amanecer con los ojos ardientes y la mente llena de preguntas. Su padre le había dicho que confiara en Eleyanena. Era hora de averiguar por qué. Antes de que pudiera llamar a la puerta, ésta se abrió. Eleyanena estaba allí, con una camisa vaquera descolorida y pantalones, con su cabello plateado cuidadosamente peinado. Martha me llamó, dijo simplemente, y me dijo que quizá pasarías por aquí. El interior de la casa de Eleyanena era elegante y práctico a la vez. Suelos de madera pulida, muebles antiguos y paredes cubiertas de fotografías enmarcadas. Ella lo condujo a una terraza acristalada en la parte trasera de la casa, donde la luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas de vidrio emplomado. ¿Encontraste la caja de James? Observó, señalando con la cabeza el recipiente metálico que Caleb llevaba bajo el brazo. ¿Sabías de su existencia? Sospeché. James mencionó planes de contingencia poco antes del incendio. Estaba preocupado por algo, aunque no dijo qué. Ella señaló una silla de mimbre. Lo sospechaba. James mencionó planes de contingencia poco antes del incendio. Estaba preocupado por algo, aunque no dijo qué. Ella señaló una silla de mimbre. Muéstrame lo que has encontrado. Caleb colocó la caja en la mesita que había entre ellos, pero no la abrió inmediatamente. La nota de mi padre decía que confiara en ti. ¿Por qué?, preguntó Eleyanena con expresión más suave. Porque fui secretaria del condado durante 42 años. Porque conozco todas las transacciones inmobiliarias realizadas en Dry Creek Valley desde 1965.
y porque soy la ejecutora del testamento de tus padres, su testamento, pero creía que se había ejecutado hace años. Eso es lo que Reed y el banco querían que todo el mundo creyera. Se inclinó hacia adelante. Cuando desapareciste, el tribunal lo suspendió todo. Sin un heredero presente, ciertos procedimientos no podían seguir adelante. Reed encontró una solución legal a través de la ejecución hipotecaria del banco. Pero si la ejecución hipotecaria no era legítima, el pulso de Caleb se aceleró. Abrió la caja y sacó el recibo de la hipoteca. 3 días antes del incendio. Mi padre hizo el pago. Eleanor lo examinó cuidadosamente y luego asintió con la cabeza. ¿Puedo ver el resto? Durante la siguiente hora, revisaron juntos los documentos. El Eleyanena tomó notas cuidadosamente y de vez en cuando hacía preguntas sobre dónde y cómo había encontrado Caleb la caja exactamente. Finalmente, se recostó en su silla y se quitó las gafas de lectura. Esto cambia las cosas, dijo, pero necesitaremos ayuda legal. Afortunadamente, mi hijo Hijo se especializa en derecho inmobiliario. Como si fuera una señal, la puerta principal se abrió y una voz masculina gritó: «Mamá, ¿estás en la terraza acristalada, Michael?» Ella nena respondió. Michael Whitman tenía unos 50 años, el pelo canoso y la mirada penetrante de su madre. Se quedó paralizado por un momento cuando vio a Caleb. «Dios mío, ¿realmente eres tú?», le tendió la mano. «Representé a tus padres en la refinanciación de la hipoteca. Siempre me pregunté qué habría sido de ti». Los tres se trasladaron a la mesa del comedor de Eleyanena, que rápidamente se cubrió con documentos procedentes tanto de la caja metálica como del maletín de Michael. Sacó una escritura de propiedad amarillenta de un sobre de aspecto oficial y la extendió bajo una lámpara de mesa. «Esta es la escritura original del Rancho Tomorrow», explicó. «Y esto», colocó un documento más reciente junto a ella, «es la transferencia de la propiedad a Reed Development Group tras la ejecución hipotecaria». Incluso para el ojo inexperto de Caleb, algo parecía estar mal. Los límites de la propiedad son diferentes. Michael asintió con aprobación. «Buena observación. El banco ejecutó la hipoteca de la casa y los pastos principales, unas 80 acres, pero la reclamación original de tu bisabuelo era de 120 acres. Su dedo trazó una línea divisoria. Esta sección trasera, que incluye el granero y la fachada del arroyo, quedó técnicamente excluida de la garantía hipotecaria. Así que, incluso si la ejecución hipotecaria fue legal, lo cual ahora tenemos motivos para dudar», añadió la nena. «Puede que se hayan quedado con más tierra de la que les correspondía. ¿Cómo ha podido pasar eso?», preguntó Caleb. La expresión de Michael se ensombreció. El juez Peterson era muy amigo de Carson Reed. El papeleo se tramitó rápidamente, sin el debido escrutinio y, «con usted fuera», dejó la frase en el aire y luego continuó con más suavidad. «Nadie tenía autoridad para impugnarla. Pero ahora estoy aquí», dijo Caleb. «Sí, así es». Michael lo miró pensativo. «El plazo para impugnar la ejecución hipotecaria ha expirado, pero el fraude no tiene fecha de caducidad. Si podemos demostrar que el banco ejecutó a sabiendas una hipoteca que no estaba en mora, ¿podemos hacerlo?». Michael dio un golpecito al recibo. «Esta es una prueba convincente, pero necesitamos más registros bancarios. Los documentos originales del procesamiento del pago, el testimonio sin luchar», advirtió Eleyanena. «¿Por qué le importa?», preguntó Caleb. «No se ha construido nada. El terreno sigue ahí». Michael y Eleanor intercambiaron miradas. «Los planes del complejo turístico se han reactivado recientemente», explicó Michael. «Reed consiguió nuevos inversores el mes pasado. La construcción está prevista que comience en 30 días, empezando por la demolición del granero», añadió Eleyanena en voz baja. Caleb sintió como si se hubiera vaciado el aire de la habitación. El granero, su último vínculo con su familia, el lugar donde Hope y Amber habían encontrado refugio, la estructura que de alguna manera había sobrevivido cuando todo lo demás se había perdido. Michael reunió los documentos en una pila ordenada. «Tendré que hacer copias de todo y luego presentar medidas cautelares para detener cualquier desarrollo mientras investigamos». Miró directamente a Caleb. «¿Estás preparado para esto? Una vez que empecemos, Reed sabrá que te respaldamos. Las cosas podrían complicarse». Caleb pensó en las palabras de su padre. «La tierra es tu derecho de nacimiento. De esperanza y brasas durmiendo en el establo familiar,
durante 12 años huyendo de un pasado que lo había encontrado de todos modos. No voy a ir a ninguna parte, dijo. Y por primera vez en años, lo decía en serio. La noticia se extendió rápidamente por Dry Creek. Al día siguiente, cuando Caleb caminaba desde la casa de Eleyanena hasta la tienda general, las conversaciones en la acera se detuvieron al pasar él y se reanudaron en susurros urgentes a sus espaldas. La dependienta que días antes había cobrado en silencio sus compras, ahora le ofrecía una sonrisa vacilante. «He oído que te vas a quedar en la casa antigua», dijo mientras le metía las compras en una bolsa. «Mi marido tiene madera de sobra, si la necesitas para reparaciones». La inesperada oferta pilló a Caleb desprevenido. «Te lo agradezco, Tom Jenkins», añadió ella. «¿Mi marido?» Su padre ayudó a construir ese granero junto a tu abuelo. Le encantaría verlo en pie. Fuera, un anciano al que Caleb no reconoció se quitó el sombrero. «Chico Mara, ya era hora de que volvieras a casa». La atención le hizo sentir incómodo. Sin embargo, había algo en ella que le atraía. Una sensación de pertenencia que había olvidado que existía. Michael le había aconsejado que mantuviera su residencia en el granero, estableciendo una presencia continua en la propiedad en disputa mientras comenzaba el proceso legal. «La posesión cuenta para algo», le había dicho, «y necesitamos tiempo para preparar nuestro caso». Así que Caleb continuó con sus reparaciones, centrándose en hacer que la estructura fuera resistente a la intemperie antes de las lluvias otoñales. La esperanza y la llama se hacían más fuertes cada día. El Philly ahora se le acercaba con entusiasmo, buscando las rodajas de manzana que llevaba en los bolsillos. En su cuarto día desde que regresó de casa de Eleyanena, una camioneta entró traqueteando por el camino cubierto de maleza. Caleb se tensó, esperando una confrontación, pero fue Martha quien salió, llevando una cesta cubierta con un paño a cuadros. «Pensé que te gustaría una comida casera», dijo, «y traje algo más que podrías necesitar de la caja de la camioneta». Sacó un juego de herramientas de jardinería muy gastadas, palas, rastrillos, tijeras de podar, todo limpio y engrasado. «Eran de Sarah», explicó Martha. «Ella querría que los tuvieras». Caleb aceptó las herramientas con reverencia. «No lo entiendo. ¿Por qué todo el mundo está siendo tan servicial?» La expresión de Martha se suavizó. «Este valle cría a los suyos, Caleb. Tus padres no eran solo vecinos, eran amigos, familia para muchos de nosotros. Cuando Redevelopment empezó a comprar propiedades, James y Sarah se mantuvieron firmes. Organizaron reuniones, cuestionaron los informes de impacto ambiental, plantearon preocupaciones sobre los derechos de agua, luchaban contra el desarrollo, hacían las preguntas adecuadas». Martha señaló el arroyo que discurría por el borde de la propiedad. «Esa agua alimenta la mitad de las granjas río abajo. Tu padre estaba preocupado por el efecto que un campo de golf y un complejo turístico tendrían en la calidad y el suministro». Después de que Martha se marchara, Caleb examinó las herramientas de jardinería de su madre. Los mangos estaban desgastados por los años de uso y las partes metálicas mostraban signos de un cuidadoso mantenimiento. A su madre le encantaba su huerto y sus parterres. Cada primavera le enseñaba los nombres de las plantas que volvían a brotar, con manos suaves mientras trabajaba la tierra. Impulsivamente, Caleb llevó las herramientas a la zona detrás del granero, donde antes florecía el jardín de hierbas aromáticas de su madre. Las malas hierbas y la vegetación silvestre habían recuperado el espacio, pero cuando empezó a despejar una pequeña sección, descubrió restos de sus cuidadosas plantaciones. Las plantas resistentes habían sobrevivido, extendiéndose en una alfombra fragante, y unos cuantos arbustos de romero obstinados se alzaban hacia el cielo a través de la maraña, perdido en la tarea de recuperar este pequeño pedazo del legado de su madre. Caleb no se percató de los pasos que se acercaban hasta que una sombra cayó sobre la tierra recién removida. «¿Necesitas ayuda?» Quien habló era un hombre de la edad de Caleb, de hombros anchos y vestido con ropa de trabajo gastada, con una expresión cautelosamente amistosa. «Me llamo Nathan Harper», se presentó. «La granja de mi familia está río abajo. Tus padres nos ayudaron cuando el banco intentó cobrar nuestro préstamo antes de tiempo». Caleb recordaba vagamente a los Harper. Criaban vacas lecheras y elaboraban queso que su madre elogiaba. «Nos vendría bien ayuda con el techo del granero». Caleb se oyó decir. Al atardecer, habían llegado 4 vecinos más con herramientas y materiales. Trabajaron sin hablar mucho, pero el ambiente era de tranquila solidaridad. Cuando la oscuridad detuvo sus esfuerzos,
El más curtido de los hombres, Tom Jenkins, el marido de la secretaria, evaluó el progreso con satisfacción. «Volveremos mañana», dijo simplemente. «Traed más gente». Esa noche, Caleb se sentó en los escalones reparados del granero y observó cómo las luciérnagas se elevaban desde la hierba del prado. Durante 12 años había vagado por la vida, sin tocar nada ni ser tocado por nadie. Ahora, en menos de una semana, se había visto envuelto en la memoria y la esperanza de una comunidad. Las herramientas de jardín descansaban a su lado, limpias de nuevo tras su primer uso en años. Las herramientas de su madre eran ahora suyas. No eran un peso que llevar en la mochila, sino un ancla que lo mantenía anclado a esta tierra. En el prado más allá del granero, donde la hierba crecía más espesa, dejó salir la esperanza y la brasa para pasar la noche. La yegua pastaba contenta mientras Philly exploraba con pasos cada vez más seguros, corriendo de vez en cuando en círculos alegres antes de volver al lado de su madre. Por primera vez desde que encontró el granero, Caleb se permitió imaginar un futuro aquí. No solo semanas o meses luchando en una batalla legal, sino años, estaciones, una vida recuperada en lugar de simplemente sobrevivida. Las herramientas que tenía a su lado eran más que instrumentos para trabajar la tierra. Eran instrumentos de conexión con su madre, con la tierra, con la comunidad que lo había recordado cuando él se esforzaba tanto por olvidarse de sí mismo. El SUV negro apareció como una nube de tormenta en un día despejado, levantando una nube de polvo a su paso mientras se apresuraba por el camino lleno de baches hacia el granero. Caleb se enderezó del poste de la valla que estaba colocando y se secó el sudor de la frente. Después de una semana de ayuda comunitaria, el granero estaba más sólido, con el techo remendado y las paredes reforzadas. Se había limpiado la zona circundante de años de maleza, y ahora un prado adecuado rodeaba el espacio donde pastaban la esperanza y la brasa. El vehículo se detuvo bruscamente, y las ruedas salpicaron grava. La puerta se abrió y salió un hombre alto y delgado, de unos 55 años, que vestía un traje caro que desentonaba en el entorno rural. Tenía el pelo plateado perfectamente peinado. Su sonrisa era ensayada cuando se acercó al señor Marrero, supongo. Su voz era suave y culta. «Carson Reed, creo que tenemos asuntos que discutir». Caleb dejó su excavadora de postes y asintió con cansancio. «Señor Reed, menuda obra ha emprendido aquí». Reed señaló el granero con la mirada evaluadora. «Admirable, la verdad. Pero me temo que ha habido cierta confusión sobre la situación de la propiedad». «No hay confusión», respondió Caleb. «Esta tierra ha pertenecido a mi familia durante 5 generaciones y ahora pertenece a Reed Development Group». Reed metió la mano en la chaqueta y sacó un documento doblado que le tendió a Caleb. «Esta es una notificación formal para que desaloje el lugar en un plazo de 30 días. Me he tomado la libertad de adjuntar copias de las transferencias de propiedad y las decisiones judiciales pertinentes». Caleb no hizo ningún movimiento para coger el papel. «Mi abogado ha presentado recursos judiciales para impugnar esas transferencias». Una pizca de irritación cruzó el pulido exterior de Reed. «Sí, Michael Whitman, un abogado de pueblo pequeño con delirios de grandeza. Su recurso se basa en especulaciones y rumores. Apenas vale el papel en el que está impreso. Tenemos pruebas de que la ejecución hipotecaria fue fraudulenta». La risa de Reed no tenía nada de gracioso. «Pruebas. Después de 12 años, los tribunales desestimarán esto como un intento desesperado de obstruir un negocio legítimo. Dry Creek necesita este desarrollo, señor Marrero. Puestos de trabajo, turismo, reactivación económica». Mi padre no pensaba lo mismo. Algo cambió en los ojos de Reed, un cálculo momentáneo. James Marrero era un tradicionalista que no podía ver el panorama. A veces cambios dolorosos, como el incendio de una casa. Caleb preguntó en voz baja. La expresión de Reed se endureció. «Cuidado, señor Marrero. Las acusaciones infundadas pueden tener graves consecuencias. También el fraude». Con movimientos deliberados, Reed colocó el aviso debajo del travesaño superior de la valla. 30 días. Después de eso, el sheriff te sacará a ti y a estos animales, y los equipos de demolición comenzarán a trabajar. Señaló hacia el prado. «No me gustaría que les pasara nada antes de eso. Las carreteras rurales pueden ser peligrosas para el ganado si las vallas están en mal estado». La amenaza flotaba en el aire como humo. Reed se volvió hacia su vehículo, pero se detuvo. «¿Sabes? Tus padres podrían haber vendido de buena gana.
La oferta original era bastante generosa. Ellos eligieron un camino más difícil. Miró a Caleb por encima del hombro. Le sugiero que no cometa el mismo error. Cuando el todoterreno desapareció por el camino de entrada, Caleb recuperó el aviso de la valla. El papel era grueso, de aspecto oficial, con el membrete de la remodelación y un sello en relieve. Pero fue el documento adjunto lo que le llamó la atención. Un permiso de demolición para una estructura agrícola en la antigua propiedad de Morrow Row, en Dry Creek Valley Road. El permiso tenía fecha de hacía 2 semanas, mucho antes de que Michael presentara las medidas cautelares. Reed había estado planeando este enfrentamiento, preparándose para barrer los últimos restos del rancho Morrow Row con las manos temblorosas de ira. Caleb sacó su teléfono móvil, otra adquisición reciente, insistida por él en la nena, para comunicarse sobre el caso. Estaba allí, le dijo Caleb a Michael cuando el abogado respondió. Dejó un aviso de desalojo y amenazó a los caballos. ¿Mencionó la orden judicial? Dijo que no tenía valor porque se basaba en rumores. El suspiro de Michael se escuchó claramente. En realidad, eso es una buena noticia. Si está tan preocupado como para enfrentarse a ti personalmente, nuestra demanda ha llamado su atención. ¿Qué dijo exactamente sobre tus padres? Caleb le contó la conversación, incluyendo el comentario de Reed sobre el camino más difícil que habían elegido sus padres. Guarda el aviso, le indicó Michael. Documenta todo. Y Caleb, ten cuidado. Reed no construyó su imperio jugando limpio. Después de colgar, Caleb caminó hacia el prado donde Hope y Ember pastaban tranquilamente, ajenas a la amenaza. La filly había crecido notablemente en las semanas desde que la había encontrado. Sus patas eran más fuertes, sus movimientos más coordinados. Hope también había engordado gracias a una alimentación y cuidados adecuados. El permiso de demolición crujía en su bolsillo mientras se apoyaba en la valla. El mensaje de Reed había sido claro: marcharse voluntariamente o enfrentarse a consecuencias cada vez más graves. Hace 12 años Caleb había huido de la pérdida y el dolor. El camino fácil, el camino de menor resistencia, no le había llevado a ninguna parte, a carreteras vacías y refugios temporales, a una vida sin raíces ni sentido. Ahora se le ofrecía otra oportunidad de huir, de marcharse antes de que la lucha se tornara desagradable. Observó cómo Ember brincaba por el prado, con movimientos llenos de la alegría pura de existir. Hope levantó la cabeza, alerta a su presencia junto a la valla, y luego volvió a pastar, cómoda con su presencia vigilante. Confiaban en él. Esta tierra le había sido confiada. Huir ya no era una opción. Caleb alisó el permiso de demolición entre sus manos, lo dobló con precisión y lo volvió a guardar en el bolsillo. Una prueba, una declaración de intenciones. El primer disparo en una batalla que no había buscado, pero de la que no huiría. Esta vez se mantendría firme. La oficina del registro del condado ocupaba el sótano del juzgado, un espacio oscuro con luces fluorescentes parpadeantes y el olor a humedad del papel envejecido. Eleanor guió a Caleb a través de estrechos pasillos de estanterías metálicas, demostrando su familiaridad con la distribución a pesar de haberse jubilado años atrás. Los informes del jefe de bomberos se guardan separados de los registros de propiedad estándar, explicó. Detenerse ante una sección etiquetada como servicios de emergencia nos da una oportunidad de luchar. ¿Nos dejarán verlos?, preguntó Caleb. Michael mencionó cuestiones de confidencialidad. La sonrisa de Eleanor tenía un toque de picardía. Jenner, la recepcionista, fue mi asistente durante 15 años, y su madre todavía confía ciegamente en mi receta de tarta de moras. Efectivamente, tras una breve conversación y la promesa de una tarta recién hecha, Jenner los condujo a una sala de investigación con una gran mesa. El incendio de Morrow Row, dijo, colocando una carpeta delgada ante ellos. Tómense su tiempo, pero no pueden sacar esto del edificio. Ella nena esperó a que se quedaran solos antes de abrir la carpeta. Dentro había el informe oficial de la investigación, fechado una semana después del incendio que se había cobrado la vida de los padres de Caleb. Se armó de valor mientras ella nena extendía los documentos sobre la mesa. La primera página llevaba el membrete y la firma del jefe de bomberos del condado, Alan Proctor, un nombre que Caleb no reconocía. Era nuevo en el cargo, confirmó Elena. Había sido nombrado solo 2 meses antes del incendio. Sustituyó a Marshall Davis, que había ocupado el cargo durante 30 años.
El informe en sí era sorprendentemente breve. Origen del incendio. Fallo eléctrico en el cableado de la planta principal. Punto de origen. Pared norte del dormitorio principal. Determinación de la causa. Accidental. Evidencia de aceleración. No se encontró ninguna. Declaraciones de los testigos adjuntas. Caleb pasó a leer estas declaraciones con creciente inquietud. El señor Jensen, su vecino más cercano, informó haber visto llamas alrededor de la 1:15 Stitcom. El sheriff Thompson llegó a la 1:27 AM. Los bomberos a la 1:36 AM. La estructura estaba completamente envuelta en llamas. Colapso parcial evidente. Es lo que falta, lo que me preocupa, dijo Elena, escaneando cada página. No hay análisis forense detallado, ni hallazgos específicos sobre el sistema eléctrico. Solo una declaración general sobre cableado defectuoso sin pruebas que lo respalden. ¿Podría haber sido tan simple?, preguntó Caleb. Casas viejas, cableado viejo. Tu padre había renovado todo el sistema eléctrico el año anterior. Lo recuerdo porque Sara se quejaba del desorden que habían dejado los electricistas. Yanena pasó a la última página. Y aquí está esto. Señaló una anotación cerca del final. Observaciones adicionales archivadas por separado bajo revisión administrativa, pero no se incluyó ningún documento adicional de este tipo en la carpeta. ¿Qué significa eso? Significa que había más información en el informe que nunca llegó al expediente oficial. Yanena se recostó en su asiento con expresión preocupada. Alan Proctor dejó el cargo de jefe de bomberos 3 meses después de este informe. Se mudó a Arizona, creo. ¿Podemos encontrarlo? Quizás, pero hay alguien más cercano que podría saber más. Recogió los documentos con cuidado. Thomas Wilson era el subjefe de bomberos en ese momento. Todavía vive fuera de la ciudad, ahora jubilado. Caleb copió los detalles clave del informe mientras Yanena le devolvía la carpeta a Jenna. En menos de 30 minutos, estaban conduciendo por una sinuosa carretera rural hacia la residencia de Wilson. El subjefe de bomberos jubilado vivía en una pequeña cabaña rodeada de pinos. Respondió a su llamada a la puerta con evidente sorpresa, y su rostro curtido mostró reconocimiento cuando Yanena se presentó a sí misma y a Caleb. El chico de Morrow, dijo en voz baja. Ard, has vuelto. El interior de la cabaña de Wilson estaba amueblado de forma espartana, pero estaba meticulosamente limpio. Escuchó en silencio mientras Yanena le explicaba el motivo de su visita, y su expresión se volvió más cautelosa con cada palabra. Ese incendio fue hace mucho tiempo, dijo cuando ella terminó. Para mí no, respondió Caleb. Algo en su tono debió de llegar al anciano. Wilson se levantó y sacó una caja fuerte de un armario. Con una pequeña llave que sacó de su bolsillo, la abrió y sacó una delgada carpeta de manila. Guardé mis propias notas, explicó. Nunca me pareció bien cómo se llevó a cabo la investigación. La carpeta contenía observaciones escritas a mano, bocetos de la escena del incendio y, lo más significativo, fotografías que no se habían incluido en el informe oficial. Fui el primero en llegar al lugar después del sheriff Thompson, explicó Wilson. El procedimiento habitual era documentarlo todo antes de alterarlo. Estas fotos se tomaron antes de la intervención principal. Caleb estudió las imágenes con un vacío en el pecho. La casa de su infancia envuelta en llamas, los restos carbonizados del porche delantero, el techo derrumbado. Esta, dijo Wilson, señalando una fotografía en particular. Fíjate en el patrón de quemaduras de la pared exterior. Incluso para el ojo inexperto de Caleb, algo parecía estar mal. La carbonización era más intensa a nivel del suelo, lo que no coincidía con un incendio que supuestamente se había iniciado en el dormitorio del segundo piso. Y Wilson sacó otra foto que mostraba un recipiente de plástico derretido detrás de un arbusto cerca de los cimientos. Encontramos rastros de acelerante en las muestras de suelo. No mucho, pero lo suficiente como para levantar sospechas. Incendio provocado, dijo Caleb, con la palabra ardiendo en su garganta. Wilson asintió con severidad. Esa fue mi valoración. La incluí en mis notas preliminares para Marshall Proctor, pero cuando salió el informe final, él hizo un gesto para indicar su insuficiencia. ¿Por qué no se investigó?, preguntó Eleanor. Proctor dijo que no había pruebas suficientes para justificar una investigación, solo prolongaría el sufrimiento de la familia. La mirada de Wilson se desplazó hacia Caleb, pero había presión, podía sentirla.
Llamadas de la oficina del alcalde, del banco. ¿De Reed?, preguntó Caleb. El silencio de Wilson fue respuesta suficiente. ¿Por qué guardas esto? Eleanor señaló la carpeta con la cabeza. Porque la verdad importa, respondió Wilson simplemente. Y siempre pensé que algún día alguien vendría a hacer las preguntas correctas. Mientras se preparaban para marcharse, Wilson le entregó a Caleb su copia personal del informe original del jefe de bomberos, la versión completa, incluidas las observaciones adicionales que se habían separado del expediente oficial. No puedo testificar, advirtió. Mi pensión. Esto habla por sí solo, le aseguró Caleb, sosteniendo el documento con cuidado. Después de 12 años huyendo del pasado, ahora tenía en sus manos la primera prueba concreta de que la muerte de sus padres no había sido un accidente. El peso de ello era terrible y liberador a la vez. La oficina de Michael ocupaba el segundo piso de un edificio victoriano en la calle principal de Dry Creek. La luz del sol de la tarde se colaba por las altas ventanas, iluminando las motas de polvo que bailaban sobre la mesa de reuniones donde Caleb, Eleanor y Michael estaban sentados revisando las pruebas que habían reunido. El informe del jefe de bomberos lo cambia todo, dijo Michael, pasando con cuidado las páginas que Wilson les había proporcionado. Ya no se trata solo de una ejecución hipotecaria cuestionable. Si se puede demostrar que fue un incendio provocado, y si podemos relacionarlo con Reed o con el banco, estamos hablando de cargos penales después de 12 años, preguntó Caleb. No hay plazo de prescripción para el asesinato, respondió Michael con gravedad. Pero relacionar a Reed con el incendio no será fácil. Es demasiado inteligente como para dejar un rastro evidente. La nena extendió los documentos de la caja metálica del padre de Caleb. Tenía que haber algo allí que lo relacionara todo. James no los habría escondido sin motivo. Trabajaron metódicamente creando una línea temporal que comenzaba con la refinanciación de la hipoteca y terminaba con la adquisición de la propiedad por parte de la empresa de remodelación. Fechas, transacciones, reuniones, cada pieza meticulosamente documentada. Espera, dijo Caleb de repente, sacando un documento doblado del medio de la pila. No recuerdo haber visto esto antes. Era una póliza de seguro, no para la casa ni el granero, sino una póliza de seguro de vida para James y Sarah Morrow. El beneficiario, Caleb, James Morrow. La cantidad, $500,000. ¿Sabías algo de esto?, le preguntó Caleb a Nena con voz tensa. Ella negó con la cabeza. Tus padres mantenían sus asuntos financieros en privado, pero esto explica muchas cosas. Michael examinó la póliza detenidamente. Cláusula de doble indemnización, observó. El pago se duplica en caso de muerte accidental. Y mira la fecha de entrada en vigor, solo 6 meses antes del incendio. $1,000,000, dijo Caleb con voz hueca. Nunca recibí el dinero del seguro porque desapareciste, le recordó la nena con delicadeza. Y sin un certificado de defunción tuyo, los fondos se habrían retenido en depósito. Michael ya estaba buscando su teléfono. Llamaré a Harvey, del First National. Él puede comprobar si se presentó alguna reclamación. Mientras Michael hacía la llamada, Caleb siguió examinando la póliza. Su padre siempre había sido prudente en cuestiones financieras, pero el momento en que se había realizado esta compra en particular ahora parecía significativo, ya que se había contratado poco después de que Reed Development comenzaran a adquirir propiedades en el valle. Michael regresó con expresión sombría. Según los registros del banco, la reclamación fue denegada. Se citó una investigación en curso sobre un posible incendio provocado con la participación del beneficiario. ¿Qué? Caleb se levantó de un salto. Me acusan a mí. Es una exclusión estándar en las pólizas, explicó Michael. No se paga si el beneficiario ha participado en la muerte, pero en este caso parece que la compañía de seguros utilizó las sospechas iniciales de incendio provocado para retrasar el pago y finalmente denegar la reclamación después de que desaparecieras. Conveniente para todos excepto para Caleb, observó Eleanor, y sin el pago del seguro Caleb comenzó. No se pudo pagar la hipoteca, terminó Michael, lo que dio al banco motivos para la ejecución hipotecaria. Las piezas encajaban con terrible claridad. La ausencia de Caleb no solo había complicado los asuntos legales, había sido una parte esencial del plan. Un chico de 14 años traumatizado y solo que se había fugado había sido el elemento final perfecto en el plan de Reed. Hay más, dijo Michael, leyendo sus notas. La compañía de seguros que denegó la reclamación, Summit Life and Casualty,
Fue adquirida por Reed Financial Services 3 meses después de que se emitiera la denegación. El nena jadeó suavemente. Cubrió sus huellas. Tenemos que hablar con quien quiera que se encargara de la investigación del seguro, dijo Michael. Primero, hay algo que ambos deben ver. Caleb sacó el último documento de la caja de su padre, una carta manuscrita dirigida al ayuntamiento de Dry Creek con fecha de una semana antes del incendio. En ella, James Morrow detallaba sus preocupaciones sobre el proyecto de construcción del complejo turístico, los derechos de agua amenazados, el impacto medioambiental subestimado y el valor de las propiedades manipulado. Lo más condenatorio de todo era que había incluido pruebas de que el alcalde Phillips había recibido importantes honorarios por asesoramiento sobre la remodelación mientras defendía el proyecto. Papá iba a denunciar la corrupción en la siguiente reunión del ayuntamiento. Caleb dijo que nunca asistió a esa reunión porque 3 días antes nuestra casa se incendió. Michael tomó la carta con reverente cuidado. Esto establece el motivo. James Morrow no solo se negaba a vender, estaba amenazando activamente todo el plan de desarrollo de Reed, y Reed eliminó la amenaza. Caleb pronunció las palabras con amargura en la lengua. Aún no podemos probarlo, advirtió Michael, pero esto nos da ventaja, suficiente para que quizá se reabra la investigación criminal. El nena se inclinó sobre la mesa y cubrió el puño cerrado de Caleb con su mano curtida. Tus padres eran buenas personas, Caleb. Defendieron lo que era justo, incluso cuando era peligroso, y eso les costó la vida, respondió él con voz ronca por la emoción. Les asesinaron, corrigió Michael en voz baja. Oh, hay una diferencia y es importante a los ojos de la ley. Caleb miró fijamente la póliza de seguro que debería haber asegurado su futuro, que debería haber evitado la pérdida de las tierras de su familia. $1 millón que se había esfumado en el éter burocrático mientras él hacía autostop por lejanas autopistas, dormía bajo puentes y hacía trabajos ocasionales solo para sobrevivir a la profundidad de lo que le habían robado. No solo a sus padres y su hogar, sino también su herencia, su seguridad, su propia identidad. Le golpeó con fuerza física. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente. Michael reunió los documentos en una pila ordenada. Construimos un caso, encontramos testigos y hacemos que Carson Reed pague por lo que ha hecho. Por primera vez desde su regreso a Dry Creek, Caleb sintió algo más allá del dolor, la confusión o la esperanza vacilante. Sintió una ira justa, clara y centrada, como una llama que no podía ser extinguida por el tiempo, la distancia o el miedo. Quemó lo que le quedaba de instinto de huir. El centro comunitario no había cambiado desde la infancia de Caleb. El mismo suelo de linóleo, sillas plegables y cortinas descoloridas enmarcando las ventanas que daban a la plaza del pueblo. Lo que había cambiado era la multitud que lo llenaba. Casi todos los asientos estaban ocupados por residentes de Dry Creek, con expresiones que mezclaban curiosidad y preocupación. En la parte delantera de la sala, Michael ordenaba documentos sobre una mesa plegable, mientras Eleanor guiaba a la gente hacia los asientos que quedaban libres. Caleb se quedó de pie a un lado, incómodo por las miradas que se posaban en él de vez en cuando, seguidas de susurros. ¿Listo?, preguntó Michael en voz baja. Ante el asentimiento de Caleb, se dirigió a los asistentes. Gracias a todos por venir. Como muchos de ustedes saben, hemos descubierto información preocupante sobre el proyecto urbanístico previsto para el rancho Marrero y las circunstancias que rodean la muerte de James y Sarah Marrero hace 12 años. Durante los siguientes 30 minutos, Michael presentó metódicamente sus hallazgos. La ejecución hipotecaria cuestionable, las pruebas de incendio provocado ocultadas, la póliza de seguro denegada en circunstancias sospechosas. Tuvo cuidado de enmarcar todo como presunto y preocupante, pero la gravedad de las acusaciones flotaba en el aire. Presentamos una demanda judicial ante el Tribunal del Condado, concluyó Michael, sosteniendo un grueso documento encuadernado con tapas azules. Esta acción impugna la propiedad de Reed Development y solicita una investigación criminal sobre el incendio y las transacciones financieras posteriores. La demanda judicial representaba semanas de trabajo meticuloso, declaraciones juradas de Wilson y otros, registros financieros, documentos de propiedad, todo ello recopilado en una completa impugnación legal. Caleb había firmado los documentos finales esa mañana, con las manos firmes a pesar de la importancia del momento. Las preguntas surgieron entre el público.
Michael respondió a la mayoría con alguna que otra aportación de Eleyanena. Caleb permaneció en silencio hasta que Tom Jenkins, que había ayudado a reparar el techo del granero, se puso de pie. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Esperando a que Reed reciba su merecido. Michael miró a Caleb, que dio un paso adelante con renuencia. La sala se quedó en silencio. Mis padres creían en esta comunidad, comenzó Caleb, con la voz ronca por la falta de uso, pero cobrando fuerza. Se opusieron al proyecto urbanístico de Reed porque entendían lo que les costaría a todos ustedes, los derechos sobre el agua, el valor de las propiedades, el carácter del propio valle. Hizo una pausa y miró a los rostros que tenía delante. A algunos los reconocía de su juventud, otros eran desconocidos, pero todos escuchaban con atención. Huí después de que murieran, lo dejé todo atrás, incluida la lucha que habían iniciado. Pero ahora estoy aquí y pretendo terminar lo que ellos comenzaron. Su voz se estabilizó. Reed amenaza algo más que las tierras de mi familia. Su proyecto cambiaría este valle para siempre. El silencio que siguió fue roto por Martha, que se levantó de su asiento cerca del fondo. Sarah y James eran nuestros amigos, dijo. Deberíamos haber hecho más preguntas cuando murieron. Deberíamos haber buscado más a su hijo. Sus ojos se encontraron con los de Caleb. No les fallaremos de nuevo. Un murmullo de acuerdo se extendió entre la multitud. Uno por uno, los asistentes se levantaron para ofrecer su apoyo, información sobre las prácticas comerciales de Reed, observaciones sobre la noche del incendio y su compromiso de testificar si fuera necesario. Al concluir la reunión, Michael distribuyó copias de una petición en apoyo de la acción legal. Cuantas más firmas recopilemos, más fuerte será nuestra posición, explicó. Demuestra el interés de la comunidad en el resultado. Afuera, mientras la gente se dispersaba al caer la tarde, Nathan Harper se acercó a Caleb. Mi padre guardaba registros de todas las conversaciones con la gente de Reed, la presión que ejercían sobre las granjas vecinas, las amenazas sobre el acceso al agua. Todo está documentado. Otros hicieron ofertas similares, fotografías antiguas que mostraban la propiedad antes del incendio, cartas de James Morrow sobre las preocupaciones de la comunidad, recuerdos que podrían reforzar su caso. De vuelta en la casa de Eleyanena, donde se habían reunido para revisar el resultado de la reunión, Michael extendió la documentación judicial sobre la mesa del comedor. El juez Wilson ha programado una audiencia preliminar para la próxima semana. Los abogados de Reed solicitarán la desestimación inmediata. ¿Lo conseguirán?, preguntó Caleb. Lo intentarán. Argumentarán la prescripción, la insuficiencia de pruebas, los errores de procedimiento, cualquier cosa para impedir que esto siga adelante. Michael golpeó el documento pensativamente, pero con el apoyo de la comunidad y las pruebas que hemos reunido, tenemos posibilidades de ganar. Eleyanena trajo café, con expresión preocupada. Reed no se quedará de brazos cruzados. Una vez que le entreguen los documentos, tomará represalias, concluyó Caleb. Sé que deberías plantearte quedarte en otro sitio que no sea el granero, sugirió Michael, solo hasta la vista preliminar. Pero Caleb negó con la cabeza. Eso es lo que quiere, asustarme para que me vaya de la propiedad. No le daré esa satisfacción. Más tarde, mientras conducía de vuelta al granero bajo un cielo estrellado, Caleb reflexionó sobre los acontecimientos del día. Los documentos judiciales que llevaba en el asiento de al lado representaban algo más que un desafío legal. Era una declaración de que no solo reclamaba la tierra, sino también su identidad. Durante 12 años había sido un fantasma, un vagabundo sin nombre que vivía al margen de la sociedad. Ahora volvía a ser Caleb Marrow, heredero de un legado, parte de una comunidad, involucrado en una lucha con sentido y propósito. Hope y Amber lo recibieron con suaves relinchos. Al entrar en el granero, comprobó su agua, les dio a cada una caricia afectuosa y luego se acomodó en su cama improvisada, colocando cuidadosamente el expediente judicial en la caja metálica de su padre. Mañana se le entregarían los documentos a Reed. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El granero estaba en silencio, salvo por los ocasionales sonidos suaves de Hope y Amber en su establo. Afuera, la lluvia caía sin cesar, golpeando el techo recién reparado y convirtiendo el camino en barro. Habían pasado 3 días desde que Reed había recibido los documentos judiciales. 3 días de carpas esperando su respuesta. Caleb se sentó en el banco de trabajo de su padre.
Una pequeña linterna a pilas proyectaba una luz cálida mientras reparaba una brida rota que había encontrado en la sala de monturas. El ritmo del trabajo lo tranquilizaba. Pasar el hilo por el cuero, tirar con fuerza, repetir. Su padre le había enseñado esta habilidad en las tardes de verano, muy parecidas a esta. Sus manos trabajaban en tándem mientras James compartía historias de su propio padre y de su abuelo antes que él. Los faros barrían la pared del granero. Un vehículo se acercaba bajo la lluvia. Caleb dejó su trabajo y se dirigió a la puerta, con los hombros tensos. Michael le había advertido que esperara documentos legales, tal vez incluso un ayudante del sheriff con una orden de desahucio, a pesar de la audiencia pendiente. Pero cuando el vehículo se detuvo, no fue el sheriff quien salió. Carson Reed salió solo bajo la lluvia, el haz de una potente linterna, barriendo la zona antes de encontrar a Caleb en la puerta del granero. «Señor Marrero», llamó Reed, con voz que se imponía al repiqueteo de la lluvia. «Creo que es hora de que hablemos en privado. No hay nada que discutir», respondió Caleb. «No sin mi abogado presente». Reed se acercó lentamente, con sus caros zapatos hundiéndose en el barro y sin paraguas, lo que permitía que la lluvia empapara su traje a medida. Los abogados complican asuntos que podrían resolverse entre hombres razonables. Algo en su comportamiento puso los instintos de Caleb en alerta. Reed no actuaba como un hombre preocupado por un desafío legal. Parecía casi divertido. «Mi padre era razonable», dijo Caleb. No le salió bien. Reed llegó a la puerta del granero, con el rostro medio iluminado por el resplandor de la linterna. «¿Puedo entrar? Aquí fuera se está bastante mal». Caleb dudó y luego se hizo a un lado. Reed entró, sacudiéndose el agua del abrigo con movimientos frenéticos. Su mirada recorrió el interior del granero, deteniéndose en las reparaciones, el espacio despejado, el cómodo establo donde Hope y Amber observaban con cansancio. «Has estado muy ocupado», observó Reed. «Menuda renovación para una propiedad que no es tuya. Creo que ambos sabemos a quién pertenece realmente esta tierra». Reed sonrió levemente. «Eso lo decidirá un tribunal, aunque dudo que llegue tan lejos». Sacó un pequeño dispositivo de grabación digital del bolsillo interior y lo colocó con cuidado sobre el banco de trabajo. «El fraude al seguro es un delito grave, señor Marrero, al igual que presentar reclamaciones falsas ante el tribunal». «¿De qué está hablando?» Su narrativa creativa sobre el incendio provocado y la conspiración corporativa. El tono de Reed era casi compasivo, muy dramático, pero en última instancia una pérdida de tiempo para todos. «Tenemos pruebas», dijo Caleb. «El informe del incendio de Wilson, las divagaciones de un antiguo empleado descontento con problemas de alcoholismo». Reed hizo un gesto de desprecio. «Mis abogados acabarán rápidamente con su credibilidad y con la póliza de seguro». El recibo del pago de la hipoteca explicaba fácilmente los errores administrativos. Los errores de archivo ocurren todo el tiempo en los negocios. La confianza de Reed era desconcertante. «Pero dejemos todo eso a un lado. Estoy aquí para hacerte una oferta que resuelva esta situación de forma limpia para todos». Mencionó una cifra que hizo que Caleb parpadeara. «Una suma considerable, suficiente para comprar una propiedad modesta en otro lugar. Suficiente para comenzar una nueva vida libre de preocupaciones financieras». «Vete», continuó Reed. «Retira la demanda, firma un acuerdo de confidencialidad y el dinero será tuyo esta noche». Se acabaron las batallas legales. Se acabó vivir en un granero en ruinas. La oferta flotaba en el aire pesado por la lluvia. Por un momento, Caleb casi pudo verlo. Un nuevo comienzo, una casa propia, una seguridad que no había conocido desde su infancia. «Y si me niego», algo se endureció en la expresión de Reed, «entonces me veré obligado a proteger mis intereses de forma más agresiva». Asintió con la cabeza hacia el dispositivo de grabación. «Esta conversación está siendo grabada, señor Marrero, con fines legales». Poco a poco fue comprendiendo. «Me estás tendiendo una trampa». Reed sonrió. «Digamos que estoy creando mi propio seguro. Ahora, en cuanto a mi oferta, no. No creo que aprecie la posición en la que se encuentra», dijo Reed, con su tono agradable evaporándose. «He construido un imperio inmobiliario en 3 estados. ¿De verdad cree que dejaría que un vagabundo con una historia lacrimógena descarrilara un proyecto multimillonario? No se trata solo de la promoción inmobiliaria», dijo Caleb con creciente certeza.
Se trata de lo que ocurrió hace 12 años, de lo que le hiciste a mis padres. Algo brilló en los ojos de Reed. Un cálculo, una reevaluación. Cuidado, señor Marrero. Acusaciones infundadas. Usted provocó el incendio, continuó Caleb, con voz firme, a pesar de los latidos de su corazón. Necesitaba sus tierras. No querían venderlas, así que eliminó el problema. La risa de Reed no tenía nada de humor. Tienes mucha imaginación. Entonces, cuando huí, todo salió a la perfección. Sin herederos que reclamaran el seguro, sin nadie que impugnara la ejecución hipotecaria, solo un niño traumatizado que desapareció. Un escenario conveniente para todos, asintió Reed, y luego pareció darse cuenta de lo que había dicho. Si eso fuera lo que pasó, que por supuesto no fue así, Caleb se acercó, con la ira quemándole la precaución. Mis padres murieron en ese incendio. Pero a veces la tragedia crea oportunidades. El incendio solo debía asustarlos, ya sabes. El fraude al seguro puede ser muy complicado. Siempre hay investigaciones, preguntas. El miedo es más limpio. Un pequeño incendio fácilmente controlado, lo suficiente para que reconsideraran su obstinada postura. La casual admisión golpeó a Caleb como un golpe físico. Estás confesando un asesinato. Reed sonrió fríamente. Estoy discutiendo hipotéticamente cómo los negocios a veces requieren soluciones creativas. Nada de lo que he dicho es una confesión de nada. Golpeó la grabadora. Y la única grabación de esta conversación mostrará que tú estás haciendo acusaciones descabelladas mientras yo te ofrecía un acuerdo generoso. Caleb se abalanzó sobre el dispositivo, pero Reed fue más rápido y se lo arrebató con un movimiento experto. Previsible, dijo con decepción. Agredirme no te ayudará en tu caso. ¡Fuera!, dijo Caleb, con la voz temblorosa de rabia. ¡Fuera de mi propiedad! Ya no es tu propiedad. Reed se guardó la grabadora en el bolsillo. Te daré 3 días para que reconsideres mi oferta. Después, las cosas se pondrán desagradables. Se giró hacia la puerta, pero se detuvo y miró a Hope y Amber. Son unos animales preciosos. Sería una pena que les pasara algo. Las carreteras rurales pueden ser peligrosas. Como mencioné antes, la amenaza era inequívoca. Antes de que Caleb pudiera responder, aparecieron unos faros en el camino. Otro vehículo se acercaba bajo la lluvia. Una camioneta se detuvo junto al todoterreno de Reed. Nathan Harper salió, seguido por Tom Jenkins y otros 3 hombres del pueblo. ¿Todo bien por aquí?, Nathan preguntó, con actitud despreocupada, pero con los ojos alerta. La expresión de Reed se tensó momentáneamente antes de recuperar su máscara de tranquilidad. Solo estamos hablando de negocios con el señor Marrero. Pensamos que podríamos echar un vistazo a las reparaciones del granero, dijo Tom, uniéndose a Nathan. La lluvia es buena para detectar goteras. El mensaje tácito era claro. Caleb no estaba solo. Reed se enderezó la chaqueta empapada con dignidad. Considere mi oferta, señor Marrero. 3 días. Asintió secamente a los demás y regresó a su vehículo, con las ruedas patinando en el barro al partir. Elena llamó, explicó Nathan una vez que Reed se hubo marchado. Dijo que tuvo un mal presentimiento cuando vio el coche de Reed dirigiéndose hacia aquí. A Caleb le temblaban las manos, la adrenalina corría por sus venas, lo admitió. El fuego dijo que su intención era asustarlos, no matarlos. ¿Lo has grabado?, preguntó Tom. No, pero él sí. Caleb describió el dispositivo que Reed había traído, para tergiversar mis palabras, crear su propia versión de la conversación. La expresión de Nathan era sombría. Parece que Reed siempre controla la narrativa. Tom puso una mano curtida sobre el hombro de Caleb. No estás solo en esta lucha, hijo. Haremos turnos. Asegúrate de que haya alguien siempre cerca, hasta la audiencia. Después de que se fueran, Tom se quedó atrás en su camioneta aparcada al final del camino. Caleb volvió al banco de trabajo. La reparación interrumpida le parecía ahora trivial. La confesión de Reed resonaba en su mente, junto con la amenaza casual contra Hope y Amber. Su mirada se posó en algo que Reed había pasado por alto en su apresurada partida, un pequeño objeto rectangular que se le había caído del bolsillo durante su enfrentamiento. Caleb lo recogió y lo reconoció. Era una tarjeta de memoria de respaldo para el dispositivo de grabación, una prueba concreta en la palma de su mano. El juzgado del condado se encontraba en el centro de la ciudad vecina, un edificio de piedra con altas columnas y amplios escalones que conducían a unas pesadas puertas de roble. Caleb se detuvo al pie de esos escalones,
ajustándose la corbata prestada. El traje de Michaels, con las mangas un poco cortas, le resultaba extraño después de años vistiendo vaqueros y franela. ¿Listo?, le preguntó Michael a su lado, maletín en mano. Caleb asintió con la vista puesta en la figura que se encontraba en lo alto de las escaleras. Carson Reed, rodeado por 3 hombres con trajes caros, con expresiones seguras mientras conversaban en voz baja. La tarjeta de memoria había resultado invaluable. Michael la había llevado inmediatamente a un experto en informática forense, quien extrajo el archivo de audio intacto. La voz de Reed, clara e inconfundible, admitiendo que el incendio tenía como objetivo asustarlos. No era una prueba definitiva de asesinato, pero sí suficiente para reabrir la investigación por incendio provocado y reforzar su caso civil. «Recuerda», dijo Michael en voz baja mientras subían las escaleras, «los abogados de Reed argumentarán que la grabación se obtuvo ilegalmente, que sus declaraciones eran hipotéticas, que no hay cadena de pruebas. No dejes que te provoquen». Los ojos de Reed se clavaron en los de Caleb cuando llegaron arriba. Ya no había sonrisa de satisfacción ni confianza tranquila, solo frío cálculo y una ira apenas contenida. En el interior, la sala del tribunal ya se estaba llenando, no solo con abogados y funcionarios, sino también con residentes de Dry Creek. Martha se sentó en la primera fila junto a Yanena. Tom Jenkins y Nathan Harper ocuparon asientos cerca del fondo. Incluso el sheriff Thompson, ahora jubilado, pero aún respetado, había acudido para observar. La jueza Patricia Wilson, una mujer de rostro severo de unos 60 años, entró puntualmente a las 9. Anunció que el tribunal trataría 2 asuntos ese día. En primer lugar, la moción de desestimación presentada por Reed Development Group y, en segundo lugar, la solicitud de medidas cautelares presentada por el Sr. Morrow, el abogado principal de Reed, un hombre de cabello plateado y porte aristocrático, que expuso sus argumentos. Objeciones técnicas versadas, impugnaciones procesales, afirmaciones de que todo el caso se basaba en pruebas circunstanciales y manipulación emocional. Michael respondió metódicamente, exponiendo sus pruebas una por una. El recibo del pago de la hipoteca, la póliza de seguro, las conclusiones ocultas de la investigación del incendio de Wilson, el patrón constante de adquisiciones de propiedades por parte de Reed Development tras ventas en situación de crisis. Y, por último, la grabación. Cuando la voz de Reed llenó la sala, se suponía que el incendio solo debía asustarlos. Un murmullo recorrió la galería. La expresión de la jueza Wilson permaneció impasible, pero sus ojos se agudizaron. Los abogados de Reed objetaron enérgicamente, argumentando que la grabación se había obtenido sin consentimiento, se había sacado de contexto y podía haber sido editada. «Su señoría», respondió Michael. «El señor Reed creó esta grabación él mismo en su propio dispositivo, que llevó voluntariamente a una propiedad privada. La tarjeta de memoria se quedó inadvertidamente cuando se marchó. No se puede esperar privacidad cuando se entra sin permiso para proferir amenazas». La jueza consideró esto y luego tomó una serie de decisiones rápidas. El caso civil seguiría adelante con la vista completa. La propiedad permanecería bajo mandato judicial, impidiendo cualquier desarrollo hasta que se resolviera la propiedad y, lo que es más importante, ella remitiría la grabación y las pruebas relacionadas al fiscal del distrito para una posible investigación criminal. Este tribunal se toma muy en serio la posibilidad de que se haya cometido una grave injusticia. La jueza Wilson declaró, mientras su mirada se desplazaba de Reed a Caleb. Si se cometieron delitos hace 12 años, el paso del tiempo no los absuelve. Afuera, Reed pasó rápidamente junto a los periodistas que se habían reunido en las escaleras del juzgado. Sus abogados crearon una barrera entre él y las preguntas que le gritaban. Pero Caleb, que seguía a Michael, oyó el murmullo enfadado de Reed a uno de sus abogados. «Consigue los documentos de Sherman. Utiliza la influencia». Michael también lo oyó. Su expresión era de interrogación. Caleb negó con la cabeza, sin entender la referencia. Esa comprensión llegó a la mañana siguiente, de la mano del sheriff Davis, que apareció en la puerta del granero con un sobreoficial en la mano. «Orden judicial», explicó, disculpándose, mientras se lo entregaba a Caleb. «Acaba de llegar a mi oficina, firmada por el juez Sherman del Distrito Federal.
Dentro había una resolución judicial que congelaba todos los procedimientos del caso Morrow en espera de la revisión por parte del Tribunal Superior. Se adjuntaba una carta de los abogados de Reed en la que se explicaba que las resoluciones del juez Wilson estaban siendo apeladas por motivos jurisdiccionales. Reed tiene conexiones en los tribunales federales. Michael se lo explicó cuando Caleb lo llamó. El juez Sherman es conocido por ser favorable a los intereses inmobiliarios. Es una táctica dilatoria. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Caleb, observando a Hope y Amber pastar a la luz de la mañana. Semanas, quizá meses. Era un recordatorio aleccionador de los recursos que Reed controlaba, de la influencia que ejercía más allá del valle de Dry Creek. Esa tarde, mientras Caleb reparaba una sección de la valla del Prado, se acercó un vehículo del condado. El conductor, un hombre con uniforme oficial, salió con una carpeta en la mano. Caleb Marrow. Cuando Caleb asintió, el hombre le tendió la carpeta. Necesito su firma. Soy de la oficina de registros del condado. El documento llevaba el sello del condado y la firma del juez Wilson. Una resolución judicial que dictaminaba que el procedimiento de ejecución hipotecaria del rancho Morrow no había seguido los protocolos de notificación requeridos, lo que lo hacía procedimentalmente deficiente y susceptible de revisión. ¿Qué significa esto exactamente?, preguntó Caleb. Significa que la propiedad está en disputa, explicó el hombre. No se puede vender, desarrollar ni alterar hasta que se resuelva. Caleb examinó el documento con más detenimiento. A pesar de la maniobra federal de Reed, el juez Wilson había encontrado una forma de proteger la propiedad mientras tanto. La sentencia no era una victoria definitiva. Reed lucharía con todos los recursos a su alcance. La investigación criminal se enfrentaría a obstáculos. Los testigos podrían vacilar. Las pruebas podrían ser impugnadas. Pero, por primera vez, la justicia parecía posible. No solo para Caleb, sino también para sus padres. Por la verdad que habían defendido hasta la muerte. Dobló cuidadosamente la sentencia y la guardó en la caja metálica de su padre, junto con los demás documentos. Un creciente registro del legado de su familia y su defensa en el Prado. Amber corría en círculos alegres, con su creciente fuerza evidente en cada zancada. Hope la observaba con lo que Caleb habría jurado que era orgullo. Ahora tenían tiempo para que se desarrollara el proceso legal, tiempo para que el granero volviera a ser un verdadero hogar, tiempo para sanar.